Muchas gracias, Alejandrita. Y vamos a hablar, bueno, temas importantes, pertinente hablarlos en un mes previo, a pocos días de empezar el último mes del año, oigan esto. Y que bueno, siempre estamos viendo si nos damos libertades o simplemente nos seguimos cuidando, que debería ser la tónica, ¿no? María Mercedes Wong con nosotros. Vamos a hablar si realmente el consumo, la ingesta de azúcar puede entorpecer nuestra meta, ¿verdad? Esa es la pregunta. Bienvenida. Muchas gracias, Justo. Creo que detrás de cámaras que estábamos hablando un poquito me decía, es bastante obvio, ¿no? Que el azúcar definitivamente te va a hacer ganar peso. Bueno, el tema de hoy en realidad nace porque estamos en la semana de la concienciación, así se pronuncia, ¿no? Concienciación. Concienciación del azúcar, ¿verdad? Entonces, recordemos que todo exceso es malo y por supuesto que el azúcar es de los peores, si lo queremos ver así. El problema es que cuando hablamos de azúcar, nosotros pensamos que es únicamente el azúcar que uno le añade al refresco natural o al café o a la leche, a la avena, etcétera. Pero azúcar realmente hay diferentes tipos de azúcares. ¿Te puedo decir mi experiencia? Tipos de carbohidratos, sí, claro. Que si yo quiero hacer, si yo voy a tomar algo o voy a comer algo, prefiero que sea algo, si voy a pecar con algo, tiene que ser con algo dulce. No sé si me lo explico. O sea, puedo controlar las otras cosas, el carbohidrato, el pan y lo demás, que tienen el mismo efecto, ¿no? Correcto. Entonces, a eso vamos cuando hablamos de azúcar. Y hablemos precisamente de carbohidrato en general, porque tenemos distintos tipos de carbohidratos, ya sean mono, poli, ¿verdad? Serían sacarosa, maltosa, dextrosa, lactosa, que son diferentes tipos de cadenas de hidratos de carbono, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la semana de concienciación sobre el azúcar, aquí tenemos que recordar que para nosotros es necesario consumir azúcar, ¿verdad? Hay estudios de que te dicen de que una persona puede vivir en cetogenia como tal, pero cualquier, digamos, vía metabólica te va a llevar a la creación de glucosa, que al final es la glucosa, un tipo de azúcar que nuestro organismo necesita para poder funcionar. Puedo entender con lo que nos has dicho hasta el momento que lo ideal sería entonces proporcionarle a tu cuerpo lo necesario. Exacto. En el exceso está el problema. En el exceso está el problema, pero entonces centrémonos en la sacarosa porque es lo que realmente ha venido a impulsar el debut de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, síndrome metabólico. Entonces, cuando hablamos de sacarosa o el azúcar de mesa, ya sea blanca, morena, no importa el color, siempre va a tener calorías y siempre va a tener carbohidratos como tal. Ninguna es más sana que la otra. Entonces, eso es totalmente un mito. Entonces, cuando hablamos de azúcar en un plan de alimentación calculado, ponele que tu nutricionista te hace el plan perfecto, vos podés calcularle al paciente azúcar. Entonces, ¿en qué te beneficia esto? Está más que comprobado que cuando una persona inicia un plan de alimentación para ganancia, mantenimiento, pérdida de peso, de músculo, de lo que se te ocurra, uno puede calcular el 10% de esos carbohidratos totales en azúcar como tal. Quiere decir de que si tu cuerpo necesita un mínimo de 150 gramos, el 10% serían 15 gramos, que sería el equivalente a una cucharada al día. Entonces, eso sería como que la dosis de azúcar de mesa que nosotros deberíamos de estar consumiendo. El problema es de que cuando empezás a comer empacado, embotellado, en caja, en bolsa, ¿verdad? Y es algo dulce, vas a saber, sabes de que eso tiene muchísima azúcar. De acuerdo. La pregunta viene, ¿qué pasa con los edulcorantes entonces? Cuando hablamos de edulcorantes son, digamos, estos azúcares que no tienen calorías, ¿verdad? Y que por ende son estrategias que se utilizan para personas con diabetes principalmente. Entonces, te hacen subir de peso, te hacen bajar de peso, ni te hacen bajar. Obviamente no tienen calorías, ¿verdad? Entonces no te van a hacer subir de peso. Sin embargo, a nivel de hipotálamo, que es quien te da esta respuesta hormonal para la liberación de insulina, de saciedad, etcétera, es básicamente como que vos estás consumiendo azúcar. Entonces, personalmente, ¿no? En mi consulta yo les digo a los pacientes, por favor no utilices edulcorante, acostúmbrate a tomar y comer simple, ¿verdad? Lo más que se pueda. Y si realmente lo que querés es azúcar como tal, ok, comete un postre, pero un postre que te guste realmente. No hay gente que se mete un caramelo y exactamente, o sea, como que estás desperdiciando tu dosis del día en algo que no te llena mucho. Entonces, proporcionarle, digamos, azúcar al paciente, ya sea en una barrita, en una galleta, en un postre que te guste mucho, ayuda a que la adherencia terapéutica, dietética del paciente sea muchísimo mejor, porque entonces no sentís esa restricción, tampoco sentís como este sabor de los edulcorantes que no a todo mundo nos gusta, hay personas que incluso son alérgicas, ¿verdad? Y ayuda a que la persona
lleve su plan de alimentación súper bien, lo cumplen un 80, 90%, y entonces yo siempre les digo, si ustedes están arriba del 70%, va a haber un cambio en tu cálculo pues calórico como tal y la pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, etcétera. Entonces, si me preguntas a mí me gusta brindarle algo de azúcar al paciente en su día a día, porque realmente culturalmente hablando, ¿no? Estamos tan acostumbrados al azúcar como tal. Lo único es que sí, yo te quito todo lo fresco, ¿verdad? Y prefiero que te comas una galleta, por ejemplo. O que el café te lo pongo con comas un poquito de azúcar. Exactamente, o el café, que todo el mundo dice, es que ese es mi azúcar del día. Bueno, pues entonces hay dejarlo, ¿verdad? Siempre y cuando aprendamos a bloquear el azúcar. Entonces yo siempre digo, si vas a comer azúcar, intenta que sea con alguna materia grasa, digamos mantequilla, o algo que lleve proteína como un pollo. Entonces un pan, por favor, que no sea un pan blanco, que sea un pan con queso crema, mantequilla de maní o mantequilla regular, no margarina, y tu cafecito con azúcar, pues si querés, porque la mantequilla es lo que te va a ayudar a bloquear, ¿no? A que esa respuesta de insulina o el azúcar elevada sea mucho más lenta. Eso se llama conteo de carbohidratos, que en otro momento lo podemos tocar. Y que hemos platicado pues al respecto, correcto, ¿verdad? Entonces, dar azúcar realmente podría ayudar al paciente a la pérdida de peso porque se adhiere mucho más a esta terapia dietética. Ajá. O sea, y además que lo hemos hablado, cuando los cambios son radicales, son más difíciles de mantener en el tiempo, ¿no? Pero sí es un tema de concienciación. Sí. O sea, de percatarte que el exceso es lo que nos puede afectar, a lo mejor es mucho más fácil de superarlo. Sí, totalmente. Y la otra cosa es de que si de pronto te pasaste, ponele con los postres, ¿verdad? A las 4 o 5 de la tarde y todavía tenés una cena a la que asistir, lo que puedes hacer es bajarle un poquito a tus hidratos de carbono, a tus almidones, y tal vez intentar comer como que primero la proteína, después vas por la ensalada y después te comes, qué sé yo, un poquito de arroz ahí o papas gratinadas, que ahorita sobran ese tipo de preparaciones. Sí, además que es un tema de responsabilidad también. Ah, no, totalmente, pero todo con mesura. Yo pienso que en la vida nos puede ir bastante bien realmente. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Justo. Yo me sumo a lo que vos decís, por favor, no pierdan esa dosis del día comiéndose un caramelo o algo que no les gusta mucho. Ay, sí, ¿verdad? No aplica. Tenés razón. Nada. Mejor volver a los manjares. Ajá. Ya sabes, esos piquitos. Esa delicia que te la querés comer, entonces por favor guardá esa un polvorón, una rosquilla. Exacto. Eso sí vale la pena. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos? En redes pueden encontrarme como Nutrimental con M. Estoy en todas las redes sociales y ahora últimamente en este diciembre voy a andar haciendo demasiados lives, así que estén atentos. Qué bien. Muchas gracias nuevamente. Pasamos al otro lado. Se encuentra nuestro chef